Dado por dos profesionales, la doctora María Victoria Gianolino, especialista en Medicina del Trabajo, docente de la carrera de la especialidad de Medicina del Trabajo en UNR, y la licenciada María Guadalupe Viola, terapista ocupacional. Si ustedes quieren extender su presentación, les cedo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Guadalupe Viola, terapeuta ocupacional, como dijo Estela. Estoy graduada en la Universidad Nacional del Litoral de la provincia de Santa Fe y actualmente me desempeño en las áreas de neurorehabilitación y en el ámbito laboral en salud ocupacional. Bien, la temática que vamos a abordar en el día de hoy corresponde a la recalificación profesional o laboral. Y voy a comenzar hablando un poquito de la parte teórica. Vamos a ver la definición. ¿Qué entendemos por recalificación profesional? ¿De qué hablamos cuando hablamos de recalificación? Y reconocemos que es un proceso continuo, un proceso adaptativo que se lleva a cabo cuando un trabajador, luego de una lesión por una enfermedad profesional o un accidente laboral, tiene la posibilidad, vuelve a obtener y a mantener y poder desempeñarse en un empleo adecuado. El objetivo viene a ser que la persona pueda restituir su ámbito laboral, su vida laboral, mediante la reinserción en una actividad de ese trabajador damnificado a un empleo que continúe siendo remunerado. ¿En qué basamos? ¿Dónde nos vamos a parar para dar inicio a este plan, a este abordaje de recalificación? Vamos a utilizar el marco legal en donde nos vamos a encuadrar en el trabajo, le vamos a dar la formalidad. En la ley de riesgos de trabajo, que bueno, creo que la mayoría conocemos, bueno, los decretos que nos brindan los lineamientos y la guía para desarrollar esto. Bien, esta ley nos aporta, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y si vamos a hacer una recalificación laboral, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de enfermedad? Nos enmarca si estamos enfrente de una enfermedad profesional, es decir, si esta enfermedad ha sido desarrollada en el trabajo, por un agente de riesgo al que esté expuesta la persona en ese puesto en cuestión, o un accidente laboral que se produzca en la actividad, en esa labor, digamos. Además, otra cuestión que nos brinda una de la resolución 658, que surge en el año 96, nos da una serie, un listado de enfermedades profesionales, el cual nos va a dar cuenta y nos va a brindar en donde, digamos, si la actividad de la persona, si la persona tiene la posibilidad de estar contemplada y de tener la oportunidad de ser recalificada. Bueno, es un listado producto de trabajos hechos por la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Panamericana. Ha ido cambiando este listado. En el año 2014 se agregan patologías que tienen que ver con la presión intraabdominal, la presión venosa de miembros inferiores, las cargas, las lesiones de columna lumbar por cargas forzadas. Bueno, y también nos va a decir quiénes son los profesionales que están, que tienen la posibilidad de realizar la recalificación laboral, quiénes están aptos y permitidos por la ley.
Estos profesionales no solo somos los terapeutas ocupacionales, también pueden ser fisiatras, psicólogos, psiquiatras, médico laboral, kinesiólogos, que correspondan a la RT, a la aseguradora, que tenga el trabajador en cuestión. Además nos dice que esa actividad tiene que ser bien específica, se debe dedicar ese profesional específicamente a la recalificación laboral. En caso de que necesite ser reemplazado, hay un lapso de tiempo, se tiene que dar aviso de manera formal a la superintendencia sobre ese cambio. También nos organiza en la recalificación laboral en distintas etapas que tengo que ir pasando en ese proceso. Como ven en la pantalla, esas etapas tienen que ver primero con una evaluación. Allí se va a dar inicio y vamos a observar la situación del operario, del trabajador, a dónde estamos parados respecto a su situación en capacidades y limitaciones actuales, qué habilidades y competencias posee la persona remanentes. Después, bueno, la orientación. Ya ahí vamos a hacer un pronóstico de qué puede hacer esa persona, qué posibles puestos, y también qué desea. Tiene que ser un acuerdo, tiene que ser charlado con ese trabajador. Muy importante es el análisis ocupacional. El análisis ocupacional en donde voy a evaluar y analizar las tareas, operaciones, las demandas físicas y mentales que tiene ese o esos puestos a donde podría ir ese trabajador. La capacitación, esta resolución, la 216, nos habla de que la persona tiene que ser capacitada en no menos de 3 meses ni mayor de 1 año. Tengo ese tiempo para que la persona sea formada en esa nueva actividad y ese nuevo puesto que va a desempeñar. Previo a ello, ya, una vez que tengo el análisis ocupacional, también tengo otras herramientas evaluativas que después, si podemos, los vamos a ver, unas planillas de profesiogramas, que son herramientas evaluadoras propias de la terapia ocupacional. En ese profesiograma se hace una comparación del perfil del trabajador, de sus capacidades y del perfil del puesto, de esas demandas que les hablaba anteriormente. ¿Qué requerimientos tiene el puesto y si ese trabajador lo puede cumplir? Ese paralelo me va a dar cuenta si se contrapone con ese puesto y tengo que retroceder o si puedo continuar con la recalificación. La colocación, en la colocación ya estamos hablando de que la persona ya se decidió a dónde va a ir, a dónde se va a desempeñar. Bueno, acá también tengo que cumplir con la formalidad de la ley, en donde tengo que elevar un informe al empleador y a la sección de recursos humanos, y ver si es aceptada o se puede rechazar también por ese empleador. En el caso de rechazo, debo emitir un informe con los motivos bien concretos a la aseguradora y a la superintendencia de por qué no se acepta ese puesto para el trabajador. Ahí vamos a tener la posibilidad de volver a pedir, volver a iniciar el trámite durante 15 días hábiles. Bien, luego de la colocación, ya siendo aceptada esa recalificación, vamos a la etapa del seguimiento. En la etapa del seguimiento, el profesional que hizo la recalificación debe ir a evaluar de qué manera se está desempeñando, si continúa óptimo en la actividad, si
si el trabajador está en el puesto que se le indicó. Y bueno, la resolución también nos brinda dos anexos, un anexo 1, que es una planilla en donde voy a poner los datos cuando se inicie una recalificación, y el anexo 2 que nos sirve para el seguimiento. Algo muy importante es que la ley nos permite que mientras la persona se está rehabilitando, ya se puede iniciar la recalificación. Es muy importante para ir ganando tiempo y para que la persona se emplee lo más pronto posible. Bien, bueno, hasta acá un poco de cómo encuadramos y de qué manera la ley viene, digamos, a guiarnos y a saber de que, bueno, tengo una serie de derechos y obligaciones y pasos a seguir. Bueno, y en la práctica podemos encontrarnos con distintas problemáticas, distintos desafíos. Charlando con la doctora Gianolino, pudimos ver que acordábamos en algunos puntos. Bien. Guadi, te sigo desde acá. Estas son las dos planillas que Sí. nombraba recién Guadalupe, la de la 216, y esta es para el seguimiento. Yo acá les dejo un resumen del abordaje multidisciplinar. En este caso, nuestra TO nos organiza, por ahí nos dirige, lidera, pero el proceso de recalificación laboral, justamente como lo dice la palabra, requiere de ciertas etapas, y en esa vamos a ir mancomunadamente trabajando todo. Higiene y seguridad, relaciones laborales, en algunas empresas está liderado por el departamento de legal solamente, recursos humanos. Es súper importante que concienticemos a los mandos medios sobre este tema, operaciones, para saber, por ahí nosotros conocemos el nombre del puesto, conocemos el departamento o el sector, pero hay diferentes tipos de trabajo en un mismo sector, entonces operaciones es súper importante. Higiene y seguridad también, y no solo para una primera evaluación, sino para el seguimiento, para que higiene y seguridad, con el objetivo de la misma tarea, de lograr el mismo proceso de trabajo, por ahí podemos adaptar el puesto a la capacidad restante de este trabajador. Entonces, en una de las preguntas, que yo las tengo listadas más adelante, nos consultaban qué profesionales intervenían en este proceso multidisciplinar. Bueno, psicología laboral o el departamento de psicología social, depende de los recursos que tenga la empresa, es súper importante, tanto para el proceso cuando todavía el colaborador o la colaboradora no están de alta, porque todos bien sabemos que el proceso de recalificación laboral se hace durante la baja del empleado hasta que se determina la capacidad resultante. Es importante que nosotros nos acerquemos, si tenemos la posibilidad de tener psicólogos en la empresa, consultarle al empleado qué quiere hacer. Muchas veces el empleado no se siente cómodo con desarrollar otra tarea, o incluso en la misma entrevista el empleado nos dice, bueno, tengo esta capacidad o cierta aprensión para desarrollar otra tarea. Es súper importante la entrevista antes del alta del trabajador. Bien. Estas son las planillas, y ese es el profesiograma que hablaba Guadalupe. Por eso es súper importante para mí, sí, sobre todo para los laboralistas, y si hay algún higienista también con nosotros hoy, que tengamos un registro, un RAR, un registro de agente de riesgo real, porque muchas veces no son reales los agentes a los que están expuestos los trabajadores. Resultantemente tampoco, si no tenemos un RAR real, no tenemos unos exámenes periódicos reales, ¿está? Y no podemos evidenciar patologías profesionales. La recalificación laboral no solo se circunscribe a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Es un proceso dinámico que por ahí nosotros no tenemos en un RAR real un agente de riesgo declarado y no sabemos que esta persona está expuesta a este agente, resulta con una patología que no es diagnosticada, porque si no
si no la vemos en un examen periódico, por ahí el colaborador nos viene con una algia, una dolencia, y no sabemos qué es resultante de este puesto. Entonces, tengamos registro de agentes de riesgo reales. El médico del trabajo tiene que estar en campo, tiene que estar en el puesto, porque muchas veces, acá como está el profesiograma, a nosotros a veces nos llega en mano una planilla 886 o un profesiograma, y si no sabemos realmente cómo es la tarea, podemos encontrarnos con que el trabajador no está expuesto a tantos agentes o que la tarea no resulta lesiva. Sí. Y no es sino hasta que nos encontramos en el puesto de trabajo que empezamos a ver las posturas forzadas o no te cae precisamente en un gesto repetitivo, sino hasta que empezás a ver manifestaciones tempranas en todos los colaboradores de ese sector, ¿está? Rol del médico laboral. Parece que recalificación laboral solo está circunscrito a los TO, a los terapistas ocupacionales. Sin embargo, es súper importante que el médico laboral trabaje previamente, evaluando los puestos, acompañando higiene y seguridad. Como siempre les digo, 905, tatuada en el antebrazo. Tenemos que trabajar juntos, no solo es acciones conjuntas porque tenemos, para nombrarla, es real. Tenemos que ir al puesto de trabajo, volver a evaluarlo. Hoy día, el dinamismo, digamos, del mercado, aparecen puestos nuevos, e-commerce, sin ir más lejos, y el comercio digital hace que, por lo express del trabajo, no estemos expuestos un tiempo prudencial a un agente y por ahí no nos cae directamente en un agente lesivo, en una postura forzada o en un gesto. Sin embargo, son puestos nuevos que no son evaluados por medios de ingeniería y por ahí el colaborador se encuentra expuesto a un estrés de contacto o a un distrés térmico. Entonces, vayamos a ver un puesto nuevo que se abrió en tal locación, acompañemos a higiene y seguridad, ¿está? Las evaluaciones periódicas de los médicos, las evaluaciones del médico luego de una ausencia prolongada. A veces no solo el colaborador puede entrar en un proceso de recalificación por una patología atribuida al trabajo, puede sufrir un accidente inculpable y nos vamos a encontrar con un colaborador con una capacidad remanente diferente a esta antes de tener el accidente. Entonces, citémoslos luego de la ausencia prolongada. Podemos realizar un examen de ausencia prolongada para saber si hay una capacidad remanente. Consultémosle, hay muchos accidentes inculpables donde la persona vuelve con esta capacidad reducida por estrés postraumático y no es algo que podamos visualizar o que podamos atribuir a un examen físico simplemente. Entonces lo citamos al trabajador, le preguntamos cómo se encuentra luego de esta ausencia prolongada, que no es atribuible al trabajo, y si se encuentra apto para el puesto en el que se desarrollaba anteriormente. Súper importante, luego del proceso de recalificación, tenemos al trabajador de alta, lo citamos, lo evaluamos, y vamos a tener en cuenta 3 cosas fundamentales. Que el puesto de trabajo al que va a volver no agrave su condición actual. Tenemos que ver si está apto para este puesto, que este puesto no agrave la situación en la que se encuentra. Y si no está apto, determinar la aptitud para qué puesto puede desempeñarse. Es ahí que nos reunimos con el resto de la empresa y vemos a qué puesto puede el trabajador aplicar. Y si también él tiene yo me refiero a masculino, pero sabemos que hay trabajadores y trabajadoras, ¿está? Y ver a dónde podemos recalificar este trabajador, a dónde podemos postularlo, para que cumplir con lo más importante del proceso de recalificación laboral, que es la empleabilidad. Es importante, acuérdense que el trabajo nos ubica socialmente y dignifica a la persona, entonces esta persona, luego de sufrir una recalificación, necesita volver a trabajar. Entonces, lo más importante del proceso de recalificación es que mantengamos la empleabilidad. Vemos la capacidad remanente del empleado y vemos a dónde quiere reubicarse. Está donde puede y donde quiere. Nosotros acá les trajimos con Guadalupe un caso, propiamente, obviamente que no son los nombres, pero bueno, se los trajimos para hacerlo un poquito más dinámico. Este es el caso de Luis Ramírez, tiene 50 años, originalmente pintaba en una industria, está en una metalúrgica, 18 años en el mismo puesto de trabajo,
desarrolla una EP, una enfermedad profesional. En este caso, una obstructiva, una EPOC, por exposición prolongada a productos tóxicos. Si así fuera, esto es mucho más largo, ustedes saben que la persona primero empieza con manifestaciones, podemos diagnosticarlo mediante el examen periódico, y bueno, tiene el diagnóstico de enfermedad profesional por exposición a productos tóxicos. Podemos llegar a decir que no utilizó de forma adecuada la protección brindada, o no se la brindaron, no es el caso del webi de hoy. Pero bueno, tenemos este diagnóstico en mano. Durante la baja del empleado, ya empezamos con el proceso de recalificación. Durante esta baja, sabemos que hay una capacidad residual de Luis Ramírez. Esta persona no puede seguir expuesta a los solventes químicos a los que estaba. Después vemos si Higiene y Seguridad se ocupará de rever la protección y nosotros la capacitación para el uso. Pero tenemos a Luis con buena motricidad fina, experiencia técnica, súper meticuloso, y en esta entrevista, durante el proceso de recalificación, todavía no con su alta, nos manifiesta su interés por tareas técnicas de oficina, especialmente relacionadas con control de calidad y normas de seguridad. ¿Qué hacemos con Luis de 50 años, con casi 20 años de experiencia en la empresa? Lo recalificamos. Durante el proceso de recalificación lo vamos a capacitar, en este caso un inspector de calidad, seguridad industrial. Tenemos la fortuna de que la empresa lo invitó a formarse, 5 meses de formación, clases virtuales, en este caso, 50 años, para que no para que no se deambule tanto, ciertas actividades supervisadas, y entonces acá nos explican que en la RECA le enseñaron normas de calidad, de seguridad industrial, le enseñaron sobre cómo documentar los procesos de calidad, y hoy vamos a implementar este plan, todos juntos. Luis cursa un programa certificado por un instituto, participa de auditoría de tarea interna, fíjense cómo de un puesto meramente operativo pasa al departamento de calidad. Luis obtiene un diploma como técnico en gestión de calidad, es reubicado a un puesto de inspector de documentación técnica y seguridad interna, su salud se estabiliza, no está expuesto a esta noxa, y se convierte en un referente en la promoción de prácticas seguras dentro de la planta. Acá tenemos una recalificación laboral, con un empleado con una capacidad remanente menor, digamos, a la anterior, y lo más importante, lo removimos del puesto nocivo. Acá tenemos otro, que me súper interesa, este es un caso mío. Acá tenemos a Matías Ramal, es repositor, 20 años de antigüedad, Matías tiene 48 años, empieza bien jovencito a trabajar como repositor, pero desarrolla una radiculopatía lumbosacra, por justamente el 4914 que nos contaba Guadalupe. Obviamente que teniendo esta patología en mano, este colaborador habiendo pasado un proceso, fue intervenido con una disectomía, no podemos volver a exponer a un agente de postura forzada de columna lumbosacra y mucho menos a manejo manual de carga por empuje, arrastre, tracción. Manual, empuje, arrastre, tracción. Entonces, valoramos las capacidades residuales de Matías y lamentablemente Matías egresó de la secundaria al ámbito laboral, operativo propiamente dicho, no se siente con capacidades de un estudio superior. Y fundamentalmente nos manifiesta a nosotros, por fortuna, que no se siente cómodo estudiando tareas de tipo administrativa, no se siente cómodo manejando un ordenador. Entonces, ¿qué hacemos con Matías? Una persona que está acostumbrada a trabajar, que hace más años de los que se desempeña en el puesto que de los que tenía cuando entró a la empresa. ¿Qué le preguntamos? ¿Qué te interesa? Y Matías nos responde que le interesa seguir en su sector, que él se siente cómodo, pero nosotros ahí nos encontramos con el primer desafío. No lo podemos seguir exponiendo a este agente. Entonces, concientizamos a Matías fundamentalmente, esto con higiene, terapia ocupacional, sobre que no puede volver a exponerse a estos agentes. Está terapia ocupacional, nosotros, higiene. Y Matías permanece como repositor en el puesto, pero lo rotamos a un sector donde manipula micromercadería, las cajas son más pequeñas, menos de 3 kilos, para evitar la manipulación de carga mayor a 3 kilos. Tuvimos la fortuna de asignarle un asistente
entre comillas, porque no existe, pero sí un colaborador que le acerque la mercadería al puesto. Realiza jornada mixta, donde él es un operario de 48 horas semanales, o sea, sus 8 horas diarias, 4 las realiza explotando la mercadería en la góndola, y las 4 horas restantes las audita, si está bien presentado en la góndola, así evitamos que esté en postura forzada. Ese es un hermoso ejemplo de recalificación laboral, donde se me fue. Donde no lo dejamos ahí al azar, ni a Matías, ni a Mario, al operario anterior. Recibimos la visita periódica de los terapeutas ocupacionales, de la aseguradora, para ver si la empresa cumple con lo consignado con el empleado, que eso es súper importante. La etapa de seguimiento para nosotros es más para Guadalupe que para mí, yo soy quien los recibe. Es súper importante para ver si se está cumpliendo, porque lo último que queremos es que el operario siga expuesto a este agente. ¿Está? Sí. Sí, porque, por ejemplo, podemos encontrarnos con que uno va a hacer o no se respeta en tiempo y forma el seguimiento, que a veces es, digamos, una negligencia o una falta de compromiso del recalificador, como también del trabajador, que quizás uno va a evaluar el seguimiento al puesto y no está donde se le indicó. Y uno de los puntos que yo tomaba como estrategia para una recalificación exitosa es explicarle y capacitar al trabajador, explicarle sobre las consecuencias y la seriedad de este proceso y de respetarlo para su salud y para preservar su puesto laboral también. Quizás el trabajador se encuentra óptimo, entonces se predispone a hacer otras actividades, o sabemos que en un trabajo surgen eventualidades y quizás hay que cubrir un puesto por falta de personal o por X motivo, pero bueno, que entienda no solo el trabajador, sino la gente que está a cargo de él, los superiores, de que es una prioridad ese puesto y esa recalificación. Y bueno, como otra estrategia, es súper importante la prevención primaria que se puede hacer para disminuir la enfermedad, el accidente, y asimismo poder ser eficiente, porque si uno tiene mucha demanda, primero que digamos, se afecta la salud y el puesto de trabajo de la persona. Y en segundo lugar, a menores gastos también se gana en recursos y en nuestro trabajo. Cuando no tenemos tanta cantidad, siempre va a ser más eficiente el trabajo a menor cantidad. ¿Cómo vamos a disminuir esas patologías? Disminuyendo los agentes de riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como hablamos esto de trabajar en equipo de manera interdisciplinaria, de gestión, de mucho acuerdo, fundamentar nuestra labor también. Utilizar estudios ergonómicos, programas integrados de ergonomía, y bueno, y esto de que hablaba de capacitar al trabajador sobre cómo cuidarse, cómo preservarse, previo a una recalificación o posterior. Por ejemplo, si hay movimientos que no puede realizar, asesorarlo con eso, a qué puede hacer y qué no en el puesto, cómo seguir cuidándose por fuera, respetar si tiene un programa de ejercicio, si se lo otorgó un kinesiólogo o un fisioterapeuta, estar también en contacto. Esa es la manera por ahí de trabajar en conjunto. Por ejemplo, si se lesionó un miembro superior, darle pautas de cómo ir alternando con el otro, no sobrecargar ese segmento. Así que bueno, eso es un poco algunas estrategias que le podemos brindar. Y también observar como profesional de la salud de manera integral a la persona, tener en cuenta no solo la patología de ese momento, no solo una mano o un hombro que se lesionó, sino ver a la persona, tener en cuenta su historia ocupacional,
sus antecedentes médicos, sus composición fisiológica, antropometría, lo que son bueno, el sexo, el género, todas esas cuestiones que hacen de manera integral a la persona. Y ni hablar de ser exhaustivo en el análisis de los puestos, tener ojo clínico tanto para evaluar la situación del trabajador como el puesto en cuestión, no reducirme solo a algunos movimientos, sino esto que les decía de tener en cuenta los estudios ergonómicos que vamos a realizar, o con los que contamos, más que nada. Sean reales, fundamentalmente. Bueno, les dejo acá algunas de las preguntas que nos enviaron. Si se rechaza la recalificación, ¿se puede volver a solicitar y en qué plazo? Nosotros, no sé si vos después, Wadi, querés agregar, nosotros tenemos 60 días. Ay, no lo hagas. Nati, no. Nosotros tenemos 60 días. Una vez determinada la capacidad residual, por así decirlo, la capacidad, a mí no me gusta usar esa terminología, pero, o la nueva capacidad del trabajador o la trabajadora, la empresa tiene 15 días más para decir a qué puesto va a orientar a este trabajador con esa nueva capacidad. Esos son los plazos. El tema es que acá hay que, yo soy médica interna en las empresas, tengo empresas donde soy interna y conozco por ahí y me gusta acompañar al trabajador en este proceso, pero muchas empresas tienen al médico externo y a veces las recalificaciones ocurren y muchas veces nosotros no nos enteramos. Acá es importante, antes de que el trabajador firme la recalificación y la empresa tenga estos 15 días para expedirse, que, como dijo Guadalupe, que lo concienticemos sobre el puesto al que va a candidatear, por así decirlo, que no esté expuesto a otros agentes, observarlo bien, y que acepte la recalificación, que esté full consciente, digamos, del nuevo puesto y que sepamos nosotros con higiene de que no es un puesto lesivo en su capacidad remanente. Por otro lado, acá me gusta sumar este tipo de cosas, por ahí las personas tienen miedo para firmar una recalificación, porque si esto me va a reducir mi calidad en la empresa o mi valor humano en la empresa. Acá acompáñenlo al trabajador, explíquenle que la recalificación es un proceso protectivo, ¿está? Para que no vuelva a lesionarse o que no agrave su condición, ¿está? Y que acepte la recalificación, porque muchas veces no lo quieren aceptar para no perder ciertos beneficios de los puestos o lo que sea dentro de la empresa, y si se rechaza, no podemos volver a abrir una misma recalificación, ¿está? No podemos abrir un mismo proceso. Eso es súper importante para mí. Ya que estamos, aprovecho para hacerle otra pregunta relacionada a esto, que es, si el trabajador acepta el proceso de recalificación, se incorpora al puesto que se le otorga desde la empresa, y cuando van a hacer la evaluación desde terapia ocupacional, el trabajador manifiesta el examen físico que está con dolor intenso, ¿cómo se procede en ese caso? Nosotros no. Ahí vamos. Avísame. Sí. No, se hace un parate en el procedimiento y se eleva un informe nuevamente, porque, digamos, todo tiene que estar acorde a lo que dijimos, a sus capacidades y a sus limitaciones. Así que se frena el procedimiento y se retrocede, se da aviso a la aseguradora, al médico tratante y a todo el equipo, porque como decimos, es un proceso en conjunto. Por ahí también, sí, algo muy importante también que puede o suele pasar, para mí es mucha negociación también, porque a veces los empleadores o los superiores, coordinador o quien sea que esté a cargo, lo ven como tenemos una negativa frente a esto, porque quizás ya vienen con una dinámica de trabajo o una dinámica aceitada de determinada manera, que ese cambio en ese puesto le puede significar
como un cimbronazo, digamos, en la producción o en el trabajo que estén haciendo. Entonces, bueno, hay que negociar y acordar con todos los agentes que estén implicados. Por ahí se considera que se pierde tiempo o que se irrumpe con el trabajo que se está haciendo, o ese cambio en ese puesto modifica el resto. Entonces, bueno, se busca la manera, hay que tener como bastante cintura y esto que hablábamos de tener mucha gestión, mucha comunicación con los equipos. Respecto de lo que es la cintura que decís, creo que una de las cosas que más manejamos y que manejamos conjuntamente es, en el caso de que la rechacen a la recalificación, en primer término, como decía después Yani, que tenemos los plazos, perdón, Victoria, que tenemos los plazos, ¿qué es lo que sucede cuando la persona acepta la recalificación, te dice que está empeorando, les das nuevamente las herramientas y te tenés que poner en el rol de decirle que tiene la posibilidad de perder la fuente laboral, que es lo que recién decía Victoria, que es lo que más tenemos que cuidar? ¿Cómo se aborda esa parte? ¿Va solamente terapia ocupacional? ¿Ustedes sugieren que se haga conjuntamente? ¿Qué es lo que viven? No, es lo más frecuente. La consulta esa de que el colaborador vuelve con algia es lo más frecuente porque es muy raro que se aborde multidisciplinarmente, sobre todo en empresas donde higiene, medicina laboral son externos. O no presentes, también hay mucho de eso. También, digamos, es muy importante ser concreto, conciso desde lo médico. Si hay una secuela, si hay determinada antigüedad, va a haber una molestia, un dolor. Por eso es muy importante esto, lo que decía de si no se termina con la colocación de la persona en el puesto, quizás después tenga que seguir con ciertos hábitos, asesorar cómo cuidarse en la alimentación, en el descanso, quizás tenga que seguir con ejercicio, con determinado tratamiento kinesiológico, como que hay que poner en balanza cada caso, digamos, no hay una receta, un protocolo estricto para todos los trabajadores. Hay que ver qué es lo mejor para la persona y bueno, también negociar con la empresa, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que preguntaba Estela, nosotros tenemos este trabajador de nuevo que nos avisa que tiene algias. Acuérdense que una vez que absorbe la contingencia de la aseguradora de riesgo, un trabajador tiene una prestación dineraria y tiene prestaciones en especie. También el médico, interno o externo, es asesor del trabajador y tiene que recordarle, hacerle saber de que las prestaciones en especie para los empleados afectados por una EP son de por vida. Entonces, la persona mágicamente no resuelve su estado de salud. Por ahí puede tener agudizaciones, a veces son externas, no siempre aplicables al trabajo. Entonces, tiene una agudización, bueno, retomamos la rehabilitación, volvemos a hacer reeducación postural, digamos, esto tiene cierto dinamismo. Y ahí es importante que nosotros también hagamos tomar conciencia a la empresa, que es súper importante que visualicen otros puestos u otras formas de desarrollar la misma tarea. Porque bueno, en este caso el segundo caso, tenía un colaborador que podía acercarle la mercadería a este recalificado. A veces no hay personal, entonces tenemos que encontrar la manera, tuvimos la fortuna de con higiene decir, bueno, hay mercadería más pequeña, no solamente a este muchacho que es de almacén, tenía que paletear macro mercadería. Bueno, eso, ahí para mí es súper importante la visualización del laburo en conjunto ahí. Sí. Higiene, cosas que nosotros no vemos como médicos y cosas que higiene no ve desde la salud. Sí, o quizás se puede hacer una modificación ambiental o en la estructura del puesto para que la persona lo pueda desempeñar. Y bueno, también hacerle entender al trabajador de que por todos los medios, como que es el último recurso que queda, la recalificación. Siempre hay que tratar de que vuelva a su puesto, pero bueno, si no hay otra manera, es como otra posibilidad que va a tener de seguir trabajando.
Entonces, También como que darle el valor que... También les sucede a veces que es el propio trabajador que va a solicitarles la recalificación, pero será otra de las preguntas. Pasamos a la otra porque ya nos queda poquito tiempo. Muy bien. Diferencia entre reubicación y recalificación. Arranco, Wadi, y vos cualquier cosa sumás. Sí. Son dos cosas diferentes, pero el objetivo es el mismo, mantener la empleabilidad y alejar al trabajador del agente de riesgo que le provocara una algia o que exacerbara, digamos, la patología que padeciera. La recalificación generalmente es un proceso atribuible a enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Puede que recalifiquemos a una persona con una enfermedad inculpable o un accidente inculpable, sí. Pero la recalificación muchas veces puede ser externo, puede ser un proceso externo, es decir, el RT no encuentra, puede pasar que no encontremos un puesto dentro de la empresa para este empleado con su capacidad remanente y tengamos que capacitarlo para un emprendimiento personal o un trabajo remoto, un trabajo en su casa. Entonces, es un proceso atribuible, la recalificación puede ser un proceso externo. En cambio, la reubicación está más vinculado a patologías inculpables, puede ser, generalmente es un proceso interno, yo me encuentro con este empleado con una enfermedad inculpable, donde no puede continuar realizando una tarea que realizaba toda la vida. Acá no vamos a tener un ente mayor, una aseguradora que absorba la contingencia porque es una enfermedad inculpable. Entonces, vos como médico del trabajo, como profesional de higiene, que le vas a ir a avisar a medicina laboral si no está interno en la empresa, che, tenemos este empleado con tal afección. No podemos continuar exponiéndolo a esta gente porque exacerba su patología. Vamos a reubicarlo dentro de la empresa. Acá no hay una contingencia que la RT no lo va a capacitar, vamos a tener que empezar nosotros a trabajar con su médico especialista tratante. Son dos procesos distintos, pero el objetivo es el mismo. Además, tienen que tener en cuenta que la reubicación no cuenta con los mismos beneficios que cuenta la RECA. ¿Por qué? Porque yo si recalifico un paciente, nosotros tratamos de que la aseguradora de riesgo mantenga ciertos beneficios que le otorgara un puesto al trabajador. Mismo horario, que no afectarlo bueno, ahora estás en este puesto, pero el horario es rotativo, o la jornada es más larga, o no percibís ciertos beneficios del puesto, hay beneficios económicos de los puestos, por ejemplo, las y los empleados de cajas que perciben un fallo por cualquier inconveniente que tengan con el dinero. Si yo tengo que recalificar a la persona, no puedo quitarle el beneficio que tenía de mantener el horario de la mañana, o no rotar, o percibir ciertos incentivos dinerarios, ¿está? La recalificación mantiene todos los beneficios del puesto. En el proceso de reubicación, no. Bueno, no sé si igual tenés algo más, pasamos a la otra. No, sí que se contempla lo que estabas diciendo, se contempla mucho más por la situación del trabajador en la recalificación. Bueno, soporte de otras áreas, creo que eso quedó súper claro. Sí. Evaluación de la capacidad residual, bueno, meramente médico, tenemos exámenes, fundamentalmente clínico, la anamnesis es súper importante, escucharlo al paciente, bueno, el examen físico y estudios complementarios, ¿verdad? Lo del profesiograma también que hablábamos. No sé si por ahí esto estaba orientado específicamente a algo, pero esto es clínico, es ahí nuestro trabajo de valorar las habilidades restantes, por así decirlo, y el perfil del puesto al que candidatea. Incapacidad permanente y qué hacer a la hora de no poder al mismo puesto de trabajo. Yo creo que esta consulta, por eso la dejé, no, me parece que va orientada a, che, no tengo lugar donde ubicarlo. O la empresa muestra cierta reticencia, que es súper frecuente también. Sí. Nosotros como médicos, y seguro Wadi va a sumar algo más, tenemos que concientizar a la empresa de que siempre vamos a encontrar un puesto para el trabajador con capacidad remanente ante una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Seamos no solamente médicos en eso, sino buenos asesores, de que la empresa siempre tiene que encontrar un puesto, y también ahí la inteligencia de buscarle la vuelta del tuerca al puesto,
para mantener la empleabilidad y la productividad, ¿está? Pero creo que esta pregunta va orientada a, bueno, no tenemos puesto, ¿qué hacemos con esta persona? Ahí cambiamos de regulación. La persona, nosotros acá tenemos ley de riesgo de trabajo, tenemos la resolución en la 216, y tenemos que entrar al ámbito de la ley de contrato de trabajo. La persona puede ser desvinculada de la empresa y tenemos que ahí explicarle al empleador a qué se expone si la persona es desvinculada, está al proceso de indemnización fundamentalmente, está. No sé si la persona que hizo esta pregunta está ahí, es medio largo de explicar, pero es ley de contrato de trabajo. Doc, perdón, yo tenía justo esa misma pregunta y quería saber con respecto también a patología inculpable, cuando muestra reticencia la empresa a que el empleado vuelva. Tengo un caso, por ejemplo, no es justo un empleado de una empresa que hago yo, pero es un conocido, está en la parte comercial, tiene una dificultad visual, fue operada y no le quieren aceptar el alta laboral. Y podrían perfectamente reubicarla. Quizás no pueda seguir realizando tareas en la computadora, en el operador, podría tener su asistente como siempre ha tenido, pero están, digamos, rechazando el alta, el retorno al puesto. No la quieren reubicar, no la quieren seguir poniendo al teléfono en la atención al cliente y demás. En este caso, ¿cómo se procedería? Y ya que estoy, perdón, porque veo que van rápido y yo también ya me voy. ¿Qué pasa también en el caso de que no haya un puesto para recalificar? Bueno, nuestra asesoría legales también ahí en esa, nosotros le tenemos que explicar a la empresa lo que se expone desvinculando a una persona frente a una situación de incapacidad. Si no le da la incapacidad resultante como para una jubilación, que casi nunca les da, tiene que ser algo mucho más grave, tenemos que explicarle los artículos de las leyes de contrato de trabajo. Son varios, pero lo más importante, 245, que es la de indemnización fundamentalmente. Bueno, te voy a desvincular porque no pasa tan seguido esto, es como lo idílico de las empresas, decir, no, a mí ya esta persona no me es útil, la desvinculo. No pasa tan seguido, sobre todo si hay un departamento de legales presente. Pero bueno, van por el 245 de Ley de Contrato de Trabajo, indemnización. En base a la antigüedad, 1 mes por cada año, lo desvinculan. Después, prepárate. Después hay otra regulación, que creo que es las 210, 212, que es incapacidad relativa e incapacidad absoluta, porque, a ver, nosotros estamos hablando acá de una persona, esta chica, esta afección que tiene oftalmo, ¿es resultante del trabajo? No, es una patología inculpable, o sea, es inculpable. Ya hace años, ya fue operada, pero no necesariamente es de origen laboral. El tema es que tendrían para reubicarla, podría seguir haciendo, digamos, estando en la misma tarea sin usar el operador, pero están, como usted dice, reticentes a que retorne al trabajo. Sí, ahí la empresa lo que va a hacer es acusar dentro de Ley de Contrato de Trabajo despido sin justa causa, que es la 245 que le decía recién, o puede decir que es fuerza mayor. Es decir, no, la verdad que no hay ningún puesto de trabajo donde puedo reubicarte, se lo indemniza y lo desvincula. Es ahí, como les decía antes, es ahí donde nosotros tenemos que entrar y sobre todo si tenés llegada al empleado y al empleador, decir, bueno, mira, tenés un valor humano de estas características con cierta antigüedad y cierta capacidad en la empresa, quizás por ahí no puede trabajar directamente con el puesto, pero puede servir a otra empresa, a otra persona, perdón, dentro de la empresa y capacitarla. Me pasa mucho con el personal de panadería, expuesto a gestos repetitivos, que lo tenemos como oficiales, formadores de nuevos trabajadores. Porque si no, lo más fácil y lo idílico para las empresas es 245, 247 y lo indemnizan por una causa o la otra, falta con fuerza mayor o por justa causa o lo que sea, y
se desvinculan, pero no suele ser lo más frecuente, es lo idílico. Agrego a lo de Victoria que si lo desvinculan porque no puede cumplir con las tareas en el puesto, lo que puede hacer el trabajador es hacer un reclamo en el Ministerio de Trabajo y luego cae el Ministerio de Trabajo a la empresa para ver si es real lo que puso en ese telegrama de desvinculación. Entonces ahí tiene que comprobar de que en verdad no puede hacer la tarea y que no hay puesto para que esta otra persona sea reubicada internamente. Sí, los regalo. No es para nada gracioso esa parte. Bien, participación del superior del trabajador accidentado, lo hablamos, visualizar las tareas del puesto, muchas veces nosotros no las conocemos, hay otras maneras de realizarlas seguras. Ausentismo, no sé a qué pregunta específicamente, pero quiero decirles que yo que me amo las estadísticas de ausentismo por morbilidad, de hecho las tenemos que hacer por morbilidad o no. Es mucho menos ausentista un trabajador recalificado que un trabajador que no ha pasado por este proceso. Y son números sólidos, mucho menos ausentista un trabajador afecto a un proceso de recalificación, e incluso les diría de reubicación por una patología crónica, que un colaborador que no ha sido afectado por tal proceso. Factores psicosociales, no sé si Wadi vos querés agregar algo, avísame nomás. Factores psicosociales, súper importante. No, bueno, en esto de los superiores, de que también tienen que estar a tono con porque uno no está todo el tiempo en el lugar de trabajo, en el puesto, en la planta. Ellos también tienen que hacer cumplir con el uso de elementos de protección personal, con el uso correcto de las herramientas. Mismo las personas que le enseñan o que participan en la formación laboral. Pero bueno, sí, es más o menos lo que ya veníamos diciendo, el compromiso de todas las partes. Bien, factores psicosociales, acá si tienen la fortuna de tener asistencia psicosocial en la empresa, genial, psicólogos sociales. Si no, inviten yo les doy una experiencia personal. A veces no tenemos recursos económicos, pero sí tenemos ganas y voluntad. Hay profesionales en formación que necesitan para sus tesis hacer ciertas evaluaciones. Invítenlo a la empresa, acérquenlo, quizás son estudiantes en sus últimos años, y invítenlos a hacer tesinas, que le pregunten a los empleados, que quizás la mirada de un psicólogo social o un psicólogo, una licenciado en psicología, es muy distinta a la nuestra, y pregúntenle al trabajador, ¿te sentís cómodo en el puesto en el que estás? ¿Te parece, a dónde te gustaría trabajar haciéndolo consciente de su capacidad remanente? ¿A dónde te gustaría trabajar? ¿Qué valor humano le puedes aportar a la empresa? Pregúntenle, si bien es muy subjetivo, es súper importante, porque muchas veces, por eso les traje esos dos casos tan diferentes, muchas veces la persona se siente valiosa en el puesto en el que estuvo 20 años, incluso muchos años más que antes de entrar a trabajar. Se siente valioso para ese puesto. Si los removemos en el afán de querer lo mejor para su salud, por ahí le estamos quitando un parte de la identidad. Mirada en actividades de sobreesfuerzo y exigencia física, programa ergonómico, el PEI, chicos, programa ergonómico integral, hagámoslo, familiarícense con la 886, no es solo un número, es muy linda la resolución y muy lindos los métodos de diagnóstico, labúrenlo, no es fácil, no son fáciles, no son muy aprensibles que digamos, pero bueno, labúrenlo con su TO, es muy lindo hacer una 886 a conciencia, un programa ergonómico integral a conciencia. Es importante porque arroja datos concretos, medidos, cosas muy minuciosas que, bueno, se puede cambiar una cosita en el puesto gracias a eso y se mejora un montón. Son mediciones bien precisas. Y salud mental en las licencias. Bueno, no sé quién hizo esta consulta, pero lamentablemente riesgos psicosociales no están muy visualizados. No. Es un tema recurrente, pero con muy poca identidad. Sí, igual también desde ergonomía está bastante pendiente esto de
lo psíquico, de la salud mental. Es como todo abocado más a lo físico, a las posturas y demás, pero sí falta esa parte. Yo como que es experiencia tan personal importante. sobre esto, tengo 2 casitos, un secuelar de enfermedad cardíaca, donde la persona no se encontraba en condiciones de volver a conducir hasta el trabajo, de tener miedo de sufrir un evento cardiovascular en el puesto de trabajo. Me parece que, digamos, desde la voluntad de uno, bueno, lo citamos, le consultamos, lo escuchamos, y si no, se puede pedir una evaluación psicológica, o se puede hacer un abordaje con el psicólogo, psiquiatra, tratante, pero más que eso no hay. Hay mucha tela para cortar, más hoy día, pero muy poco marco sólido, legal sobre eso. Bueno, espero, llegamos bien a las 20. Bueno. Perfecto. ¿Alguna duda? Eso, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, yo lo último que les digo, no sé si Wadi tiene algo más. No, yo pasé mi correo electrónico, si por ahí tienen consultas más extensas o algún tema más preciso de lo que estábamos hablando, que quieran que nos explayemos, pasé mi correo electrónico y no sé vos qué querés agregar. Yo lo último, para mí es súper importante, un proceso de recalificación laboral real, bien gestionado, beneficia al empleado y al empleador. Eso para mí es súper importante, que no es una frase, es real. Así que involucrémonos en la RECA. La evaluación bien exhaustiva es fundamental en todas sus partes, con todas sus agentes que forman parte del trabajo y de la empresa. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Si no, vamos a ir finalizando. Les vamos a agradecer a Victoria y Guadalupe por la exposición, por el webinar del día de la fecha. Muchas gracias, chicas. 2 conceptos claros nos van a quedar. Evaluar la valoración de daño corporal de la persona que está en el proceso de recalificación de forma conjunta y evaluar el ambiente que rodea a ese trabajador. Creo que son los 2 conceptos principales que nos tenemos que llevar para involucrarnos en un proceso de recalificación o reubicación laboral. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias por los participantes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau.